buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Hoy vamos a hablar sobre factores genéticos sobre el cáncer hereditario. Mi nombre es Alejandro Bayona, soy director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan. Y hoy en este webinar nos estará acompañando el doctor Reggie García Robles, quien es médico genetista en Laboratorio Clínico Colcan, por supuesto, y especialista en salud pública, doctor en ciencias biológicas en el área de genética humana e investigador senior de MinCiencias, a quien en breve estaremos presentando ante ustedes en este nuevo webinar. Para avanzar en este evento, hay algunas reglas que tenemos que seguir. La primera de ellas es que mantengamos siempre los micrófonos y las cámaras apagadas para las personas que lo tienen disponible. El segundo es no olvidar calificar nuestro webinar al final del evento. Al final pondremos en el chat un link para que ustedes puedan diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el evento y sobre la temática tratada en este webinar. Y la tercera es que hagan sus preguntas o bien sea a través del módulo de PIR que ven en la parte superior de su Teams o a través del mismo chat. Trataremos que todas esas preguntas a lo largo del evento se resuelvan al final de la exposición del doctor Reggie. Así las cosas, pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a las cerca de 110 personas que están conectadas en este momento. Recuerden que para las personas que se conectan, posteriormente en nuestro canal de YouTube estará también colgado todos nuestros webinars, los podrán revisar, incluido este en unos días posteriores. Así pues, bienvenido, doctor Reggie. Muchísimas gracias por acompañarnos y comenzamos este webinar sobre factores genéticos sobre el cáncer hereditario. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, a hablar de cáncer hereditario, hablar del componente genético del cáncer hereditario, que es hablar de genética, básicamente, en una patología supremamente, o en un grupo de patologías, para ser más preciso, supremamente complejas. Voy a empezar a presentar y damos inicio. Adelante. Cerca de 115 personas. Damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando en este momento. Y estamos ya por iniciar este webinar sobre factores genéticos sobre el cáncer hereditario organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Recuerden que ustedes podrán visitar nuestra página de internet también, www.colcan.com.co, y seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todos estos conocimientos compartidos para todos ustedes. Doctor Reggie, el evento es suyo. Muchas gracias. Bueno, digamos que la primera pregunta que nos surge para hablar de cáncer hereditario es precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de cáncer. Y cáncer en realidad no se trata de una sola enfermedad, sino de un grupo de patologías, un grupo de condiciones que están relacionadas en sus mecanismos de lesión, de daño, sus mecanismos fisiopatológicos y que pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Eh, lo que uno puede observar en los procesos cancerígenos es que algunas células del cuerpo comienzan a crecer sin control, pierden todos esos mecanismos de control básicamente y comienzan a diseminarse a otras partes del cuerpo, ya sea por vía hematógena, hacer metástasis o invadiendo el tejido que está cercano. Eh, El tema del cáncer es cada vez más importante en nuestros países. Estamos en una transición epidemiológica donde eh, comenzamos a vivir más tiempo, eh, donde comienzan a ser más importantes algunas condiciones que quizás hace unos 20 años no lo eran y algunas condiciones como los procesos infecciosos, en la medida en que se controlan, dan espacio para que aparezcan estas otras patologías. Estos son datos de Globocam del 2020, donde nos muestra el tipo de cáncer más importante para cada uno de los países en ambos sexos y vemos que en Colombia es muy importante la frecuencia del cáncer de próstata, ¿cierto? Pero vemos que ese mapita tiene muchos colores. Entonces eso ya nos indica que hay una gran variabilidad
en la presentación del cáncer en las diferentes poblaciones. Para algunos países, por ejemplo en Argentina, vemos la relevancia que toma el cáncer de seno, pero vemos aquí vemos en Bolivia cómo comienza a ser importante el cáncer de cervicuterino. Y así podemos ir país a país y darnos cuenta que va cambiando la frecuencia y la importancia relativa de los diferentes tipos de cáncer. Eso es en cuanto a incidencia. Y la mortalidad se comporta de la misma manera, y entonces aquí nos damos cuenta que en Colombia el cáncer que comienza a tener relevancia por su mortalidad es el cáncer de seno. Y volvemos a ver que este mapita tiene muchos colores y nos representa esa gran variabilidad del impacto que tienen los diferentes tipos de cáncer en la mortalidad de los diferentes países, de las diferentes poblaciones. Nos va a mostrar esa variabilidad poblacional. Yo les quiero mostrar eh, esta, cómo es el proceso de una célula cancerígena, qué es lo que vemos en una célula cancerígena. Y para esto podemos utilizar em, esta información que se nos ha venido dando en diferentes años, que son los hallmarks del cáncer, los sellos del cáncer, las características de este proceso cancerígeno. Y vemos que esta información aparece inicialmente, se caracterizan estos hallmarks del cáncer en el año 2000. Después en el 2011 aparece una nueva edición, una nueva versión, y el año pasado aparece la última. Y vamos a ver cómo se van sumando procesos y características de estas células cancerígenas. Estos hallmarks del cáncer, como les comentaba, la primera versión aparece en el año 2000 y me va a decir que las células cancerígenas, eh, en las células cancerígenas vamos a poder encontrar procesos como evasión de la apoptosis, de esa muerte celular programada. Cuando una célula tiene daño en su ADN, por ejemplo, y lo trata de reparar inicialmente, si no logra repararlo, el siguiente paso debería ser, eh, enviar a esa célula a apoptosis. Y vamos a ver que precisamente esto pasa en las células cancerígenas, van teniendo daños en el ADN, pero no entran en apoptosis, comienzan a tener mecanismos para evadir estas señales de apoptosis. Señales de autosuficiencia en las señales de crecimiento y proliferación celular, insensibilidad a las señales anticrecimiento, invasión, capacidad de invadir tejidos y hacer metástasis, un potencial replicativo ilimitado y una angiogénesis sostenida. ¿Sí? Esa formación de vasos para poder soportar esa necesidad de unas células con alta proliferación. Bueno, y esto no es para asustarlos, simplemente aquí les quiero mostrar cómo comenzamos desde ese momento, estoy hablando del 2000, hace 22 años, a darnos cuenta, a tratar de dilucidar la complejidad del cáncer. Y aquí ustedes ya comienzan a ver este tipo de información, cambios en la expresión génica, ¿sí? Daños en el DNA que no son, que no, que el mecanismo para censarlo me falla, o ese mecanismo de respuesta a un daño al ADN me comienza a fallar. Y lo que les quería aquí mostrar es que tengo un montón, muchas moléculas involucradas. Son circuitos, miren la palabra que comenzamos a utilizar, circuitos, ya me comienza a hablar de sistemas y de sistemas, eh, que quiere decir que tengo unos elementos, una gran cantidad de elementos relacionados entre sí y relaciones entre los procesos. Entonces comenzamos a acercarnos un poco a la complejidad de una célula cancerígena. Esta, este primer intento de dilucidar los mecanismos fisiopatológicos del cáncer nos dice: tenemos que dejar atrás esta visión reduccionista de una célula cancerígena
y esa célula cancerígena ahí como solita en medio de unas células sanas o normales, entre comillas, ¿cierto? Y me dice, bueno, en realidad esta célula está interactuando con otras estructuras y con otras células, ¿cierto? Y esta célula está interactuando con fibroblastos, células endoteliales, células inmunes, y todo esto también tiene que ver con el desarrollo del cáncer, ¿vale? Vamos a tener muchas vías implicadas, como veíamos. Entonces, por ejemplo, el compromiso de esa actividad de la telomerasa para precisamente tener un potencial replicativo ilimitado. Una de las características del cáncer que es que no voy a tener acortamiento del telómero, voy a tener voy a tener participación de genes que me favorecen proliferación celular y pérdida del funcionamiento de genes que me pueden suprimir esa proliferación tumoral, de supresores tumorales. Entonces voy a tener en este primer punto del año 2000 nos dicen, tenemos autosuficiencia en las señales de crecimiento, hay una interacción compleja entre las células tumorales y con otras células, con las células que las rodean. Entonces ya me comienzan aquí como a medio a plantear el tema del microambiente tumoral, perdón. Voy a tener algunos procesos claves como esa habilidad para evadir la muerte celular programada y participación de genes tan importantes como P53, ese vigilante del genoma, ¿cierto? La insensibilidad a las señales supresoras del tumor y comenzamos a identificar esos genes supresores tumorales. Eh, la participación de señales angiogénicas y de genes que me van a favorecer esas señales angiogénicas para poder tener el suministro de oxígeno y nutrientes que necesita esa proliferación de esa masa celular, y la capacidad de invadir el tejido. Y en todos estos procesos lo que vamos a tener son genes participando, moléculas que parten desde una información genética que se ve comprometida de alguna manera. Más adelante vamos a ver cómo se puede comprometer esa información genética. En el 2011 se reevalúan o se completan, se tratan de complementar con la nueva evidencia estos hallmarks del cáncer. Entonces aparece este artículo del 2011, la nueva generación de los hallmarks del cáncer, y me habla me destruye, me va a evitar la destrucción inmune. ¿Cómo así? No, resulta que sí, él se va a rodear de células inmunes, pero me va a activar de alguna manera señales que van a permitir que esa célula no sea reconocida como extraña, como que me está haciendo cosas raras, y que el sistema inmune me la podría identificar y en algún momento destruir, y eso no va a pasar, ¿cierto? Voy a tener, se me va a modificar ese metabolismo energético en las células cancerígenas. Voy a tener una inestabilidad del genoma, voy a comenzar a ganar mutaciones, ¿sí? A medida que va proliferando la célula, esta célula cancerosa va a generar más daño y se me van a ir acumulando ese daño. Y voy a tener una inflamación, un proceso inflamatorio que nosotros pensamos, no, pues si hay un proceso inflamatorio es que me va a atacar si estamos pensando en un tumor, me va a atacar este tumor, y resulta que no, resulta que podría estar ocurriendo que yo estoy reclutando unas células inmunes, pero para que favorezcan el propio desarrollo tumoral. Detrás de esto, todos son mecanismos genéticos. ¿Listo? Ya me define muy bien el tema del microambiente tumoral en el 2011, y me dice, oiga, y el microambiente tumoral es tan importante que la célula, cuando está haciendo metástasis, se lo lleva, carga su equipaje, se lleva su microambiente tumoral. Y voy a tener
una mayor diferenciación entre los mecanismos moleculares que están dándose en un tumor primario, ¿cierto? Y lo que podría estar ocurriendo cuando me está haciendo esa diseminación, esa metástasis. Con estos hallmarks del cáncer me va a decir esto para qué sirve, ¿cierto? Yo- yo- surge esa pregunta, está muy bonito, este tema de tratar de entender el cáncer, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, en medicina esto es una regla, y es que en la medida en que yo más conozca la fisiopatología de la enfermedad, los mecanismos de daño de la enfermedad, voy a tener una mejor capacidad de diagnóstico, pero también voy a tener más blancos terapéuticos y mejores opciones para hacer intervenciones en los pacientes. Y para eso me va a servir este conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos del cáncer. Entonces va a tener una reprogramación del metabolismo energético, va a evadir la destrucción la destrucción de esa respuesta inmunológica. Incluso surge esta pregunta, ¿los tumores humanos con alta infiltración inmune entonces tendrían mejor o peor pronóstico? ¿Sí? Va a tener un proceso inflamatorio que es precisamente a promover el desarrollo tumoral y una inestabilidad genómica. Esa inestabilidad genómica con una ganancia de alteraciones que van confiriendo ventaja. Y esto me parece a mí muy interesante personalmente y es porque es como trasladamos esta perspectiva evolutiva a una célula y es una célula que me está ganando ventaja sobre las células normales y que de alguna manera lo que vemos reflejado es en los procesos de selección natural, procesos evolutivos, ¿sí? Y si hablamos de procesos evolutivos, estamos hablando de genética, estamos hablando básicamente de genética. Las nuevas dimensiones entonces de los hallmarks del cáncer aparecen en el 2022 y me va a hablar de un desbloqueo de la plasticidad fenotípica, ya me habla de epigenética, entendiendo epigenética como em, estas modificaciones bioquímicas en en el ADN, en unas proteínas, en unas moléculas cercanas al ADN, como son las histonas, y en el propio ADN, en unos sitios específicos, ¿cierto? Que lo que me permite es acceder a la información genética, es cómo voy a usar la información genética. No son cambios en la secuencia, pero sí es cómo voy a usar la información genética. Y ustedes ven ahí la palabrita reprogramación. Es precisamente eso, es yo tengo una información y qué programa voy a correr. Eso me lo dan las señales epigenéticas. Y la participación de unas células, que son estas células senescentes, senescencia, me refiero a unas células que entran en un proceso de envejecimiento, pero que no mueren, están ahí en un proceso de envejecimiento. Y adicionalmente la participación de los microorganismos. Nosotros somos nosotros y nuestros microorganismos y nuestros bichos, ¿sí? Entonces, ¿qué papel puede tener estos microorganismos también en el desarrollo del cáncer? Esta plasticidad fenotípica se refiere precisamente a procesos de diferenciación celular, a cómo vamos de una célula progenitora inmadura a una célula especializada más diferenciada y cómo se alteran estos procesos en el cáncer. La reprogramación epigenética que ya les he comentado, eh, la participación de estos microorganismos generando inflamación, generando daños en el ADN, ¿cierto? Y la participación de estas células, que es algo un poco más reciente, y es como estas células senescentes son células ahí viejas,
que están dentro del tumor, pero pues como que las encontrábamos, pero como que eso sí está haciendo algo, no está haciendo algo, porque es una célula, digamos que de alguna manera quietecita, inactiva, pero resulta que no. Son células que sí son activas, al cáncer, a esta masa tumoral le interesa tenerlas ahí activas, porque le ayudan a su proliferación, en sus procesos de proliferación, en sus procesos tumorales, en sus procesos cancerígenos. Entonces, al final, eh, la última versión de los hallmarks del cáncer del año pasado y ya vamos viendo cómo se va complejizando toda la fisiopatología del cáncer, cómo vemos que tenemos muchos procesos involucrados, a veces muchos de ellos relacionados entre sí, y detrás de esto, ¿qué está? Modificaciones genéticas, información genética. ¿Listo? Entonces va a estar este tema en la plasticidad fenotípica con los procesos de proliferación y de diferenciación. En unas señales bioquímicas ahí en el ADN y en unas proteínas que interactúan con el ADN, pero que me permiten usar la información genética y que también comenzamos a entender que están íntimamente relacionados en los procesos tumorales, en los procesos cancerígenos, y que quizás esta parte va a ser muy importante para mejorar el diagnóstico y el tratamiento en el cáncer. El microbioma y la presencia de estas células senescentes. Entonces, estas células senescentes, ¿será que me están bloqueando el desarrollo del cáncer o será que estas células promueven el desarrollo del cáncer? Entonces, no lo sabemos, no lo tenemos claro todavía. Y en este modelo evolutivo, miren lo que me va a decir este modelo evolutivo, me dice yo tengo unas alteraciones que me ponen en marcha ese proceso cancerígeno, pero para yo despegar necesito acumular suficiente daño, ¿sí? Y voy a tomar algunos daños, me van a hacer tomar carrera, ¿sí? Voy a ir acumulando daño y llega un punto en el que algunas señales, ¿sí? Algunas señales cada vez van a generar mayor, ese proceso de selección natural que yo les comentaba, va a comenzar a participar ese proceso de selección natural y esta célula tumoral, esta célula cancerígena me va a comenzar a ganar ventaja, me toma impulso y me va a despegar. Y me va a despegar, me toma vuelo y se pone por encima del el tejido o de las células normales, ¿sí? Sobre esto trata el modelo del biplano. Entonces, después de esta presentación de los hallmarks del cáncer muy rápida, porque estos son unos artículos lindísimos, al que le esté interesado en profundizar, se los recomiendo mucho, pero pues obviamente tiene mucho más contenido, mucha más información. Los pueden buscar. Hallmarks del cáncer, aparecen las tres versiones, 2000, 2011 y 2022. Pero finalmente era para llegar a este punto. Entonces, ¿el cáncer es una enfermedad genética? Sí, el cáncer es una enfermedad genética. La mayoría, nosotros acumulamos daños, cambios en nuestra información genética, en las células. Estamos generando células que me podrían tomar ese vuelo que les mostraba con el modelo del biplano, pero que rápidamente son controladas por diferentes mecanismos. Entonces yo, como les contaba, voy a tener mecanismos para censar el daño en el ADN, para repararlo, y si no logro repararlo, entonces debería esa célula entrar en apoptosis. Si no me entra esta célula en apoptosis, pues está también el sistema inmune muy presto a identificar cualquier celulita que me pueda estar haciendo cosas extrañas, que tenga un comportamiento alejado al normal. Eh, entonces,
vamos acumulando daño, pero la mayoría de los cambios genéticos no son dañinos por sí solos, sino que se van acumulando con el transcurrir del tiempo, ¿cierto? Y esto me va a hacer pasar de una célula sana a una célula más alejada a lo normal, a una célula cancerosa. Entonces, la mayoría de estas condiciones de cáncer ocurren por casualidad como resultado de este proceso en el tiempo, ¿cierto? Pero el mensaje aquí es, ¿el cáncer es una enfermedad genética? El cáncer es una enfermedad genética. Todos esos mecanismos de daño que les mostré, ahí están los procesos genéticos involucrados. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la arquitectura genética del riesgo del cáncer? Yo voy a tener unas variantes que van a ser más frecuentes que otras. Yo espero que algunas variantes que me generan daño, un daño, entre más daño genere esa variante, más patogénica sea la variante, ¿cierto? Pues va a ser más rara. Y entre menor daño ese cambio, esa modificación sea más tolerada, pues van a ser variantes más comunes, que es esto que vemos aquí de la frecuencia alélica en el eje de las Y. En el eje de las X vamos a ver el riesgo y vamos a ver que estas variantes que son de baja frecuencia van a tener mayor riesgo. Entonces, variantes raras, alta penetrancia, quiere decir que me generan mayor riesgo. Variantes intermedias, moderada penetrancia, me generan algo de riesgo. Y las variantes comunes, que no quiere decir que no sean dañinas, pero son más comunes, el daño es más tolerado, pues me van a generar un menor riesgo. ¿Listo? Entonces, mm, este término de penetrancia que ustedes ven ahí, que se refiere a si yo tengo una variante que me confiere un daño, qué posibilidad o sí, qué posibilidad, qué probabilidad tengo de manifestar la enfermedad. Entonces, en las variantes muy raras, de muy baja frecuencia, que generalmente tienen un daño mayor, me van a conferir mayor riesgo. Y tengan esto presente porque por aquí estamos hablando de cáncer hereditario. Entonces, ¿el cáncer tiene un componente genético importante? Sí. Pero en realidad es una enfermedad multifactorial. Sí, lo acabamos de ver con los hallmarks del cáncer. Veíamos eh, la participación, por ejemplo, de esos microorganismos. Y no solamente con microorganismos podríamos estar hablando de virus papiloma humano, sino también exposición a humo de cigarrillo, exposición a alcohol, podríamos estar hablando de contaminantes en el aire. Entonces el cáncer al final es una condición multifactorial con una con componente genético muy importante que esa importancia o ese peso del componente genético puede variar. Eso es lo que quiero mostrarles aquí con esta figurita. En 1866, estamos hablando de más de 150 años, este médico francés, Paul Broca, publicó por primera vez un ejemplo de cáncer de mama hereditario. Y él describe 4 generaciones de mujeres afectadas por cáncer en la misma familia, en la familia de su mujer. ¿Sí? Entonces ya nos llama la atención porque vemos familias en las que parece que la frecuencia del cáncer es mayor, ¿cierto? No nos llamó la atención esta presentación familiar de la enfermedad hace muy poco tiempo, estamos hablando de 1866. Pero en 1971, este es otro de los momentos importantes para entender el cáncer hereditario, aparece la teoría de los 2 golpes de Knudson a principios de los 70. Con la teoría de los 2 golpes de Knudson, él lo que nos va a plantear es que yo tengo una alteración genética que heredé de mis padres, ¿sí? Pero esa alteración genética no es suficiente para desarrollar el cáncer, pero resulta que tengo un doble golpe.
en el otro gen, que no lo tengo al ser alterado, se produce una mutación. Este que lo heredo es una mutación germinal. La voy a heredar, la heredé de mis padres. Pero en mi tejido, yo en mi celulita se va a generar una mutación adicional en el otro gen que no estaba dañado, una mutación somática, dos golpes. Necesito esas dos mutaciones, una hereditaria y una somática para desarrollar el tumor. Mientras que en el cáncer esporádico lo que yo voy a encontrar, ¿cierto? Que no tengo este componente hereditario, lo que yo voy a encontrar es que voy a tener alteraciones que se producen en esa celulita, no las heredé de mis padres. ¿Listo? En 1986, pues se describe el primer gen de susceptibilidad al cáncer, el gen RB del retinoblastoma familiar. ¿Cuánto, cuánto puede ser lo que, lo que veamos de esta presentación familiar en todas las personas afectadas con cáncer? Pues yo les quiero contar que hace unos 10, 15 años se pensaba, se estimaba que el cáncer hereditario, este síndrome de cáncer familiar, podrían corresponder a más o menos el 1% de todos los tipos de cáncer que se presentaban, pero ahora esa estimación ha cambiado y ahora hablamos de 10% de los casos de cáncer son casos de cáncer hereditario, con un componente hereditario. Se han escrito muchos síndromes por agregación, con lo que vemos agregación familiar de distintos tumores, de un tumor o de diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? Y, y lo que vamos a encontrar cuando vemos esa historia familiar en estos árboles genealógicos, lo que vamos a encontrar es este tipo de hallazgos. Entonces tenemos eh, una primera generación en la que vemos un cáncer de ovario a los 45 años, segunda generación un cáncer de próstata y de pronto encontramos la tercera generación con un cáncer de mama a los 35 años, un cáncer de mama bilateral, uno que aparece a los 32 y el otro a los 45 años y una hermana con cáncer de mama a los 39 años. ¿Vemos individuos sanos? Sí, también vemos individuos sanos. Listo, este es el tipo de árboles que podemos encontrar en los casos de cáncer hereditario. Si lo comparamos, el cáncer hereditario con, eh, por ejemplo, cuando hay un compromiso en los genes BRCA, BRCA1, BRCA2, pues vamos a ver a muchas personas portadoras de la variante en varias generaciones y con manifestaciones de la enfermedad, o sea, con la presencia de cáncer. Pero quería mostrarles aquí lo que puede estar, estas son, entonces aquí acuérdense que yo les mostré en la grafiquita donde veíamos qué tanto pesaba el daño de un gen y yo les decía, ojo, estamos parados en los más raros, pero que tienen más daño y que esos son los que pueden generarme el cáncer hereditario. ¿Y qué pasa con los más frecuentes, cierto? Que el daño puede ser un poco más tolerado. Bueno, pues lo que yo voy a encontrar es que tengo la suma de varias alteraciones genéticas y yo podría estar viendo en una familia y ver que es un componente hereditario, pero no es un componente hereditario del mismo tipo de este. Aquí voy a tener varias alteraciones que van a sumar, van a tener un efecto aditivo y ese efecto aditivo es lo que confiere el riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué tipo, el, cómo va a ser el cáncer como enfermedad genética? Pues yo voy a tener errores al azar, lo que les decía, todo el tiempo tenemos células que tienen daños en el ADN y que deben ser
identificadas, reparadas o llevar a unos procesos de apoptosis o reconocidas y ser atacadas por el sistema inmune. Eso está pasando todo el tiempo en nuestro cuerpo, pero alguna celulita se puede escapar y entonces ahí vamos a tener la aparición del cáncer. Voy a tener exposición a carcinógenos y daño en el ADN, como les comentaba, radiación ultravioleta, exposición a contaminantes en el aire, infecciones, por ejemplo, virus del papiloma humano, exposición a cigarrillo, bueno. Y voy a tener también alteraciones heredadas de uno de nuestros padres, sea hereditario. Estos cambios en el ADN pueden ocurrir a lo largo de toda la vida o incluso darse inútero. Y como les comentaba en una diapositiva anterior, puede ser en una célula eh, ya en el tejido somático, ¿cierto? Una alteración somática o ser alteraciones que son hereditarias, que yo voy a heredar porque están presentes en mis células germinales, ¿sí? En mis espermatozoides, va a estar presente en óvulos y entonces pues esto va a hacer que sea un componente hereditario. Como tal, no tenemos evidencia de que el cáncer como tal, cuando hablamos de cáncer hereditario, no nos referimos a que el cáncer como tal se transmita del papá al hijo. O sea, el papá tiene cáncer y entonces ahora el hijo va a tener ese cáncer directamente, no, sino que vamos a tener es la herencia de unos cambios genéticos que me predisponen o que me generan un mayor riesgo de cáncer. Eh, Voy a tener eh, como les mostraba en esos árboles genealógicos, yo puedo tener personas que no tengan cáncer en el momento en el que yo las evalúo, ¿cierto? Pero que tienen un riesgo incrementado, ¿sí? Entonces, heredar un cambio genético relacionado con cáncer no significa que definitivamente no hay un determinismo genético, usted va a tener cáncer, ¿sí? Pero usted sí tiene un mayor riesgo por ese componente hereditario. Si nos referimos específicamente, este es uno de los genes que más se ha estudiado, BRCA1, BRCA2, ¿cierto? Para cáncer de seno. Y si nos referimos específicamente a cómo es ese riesgo, podríamos ver que para la edad de 70 años, si tengo una alteración, una de estas variantes patogénicas dañinas en BRCA1, me va a dar un riesgo entre 55-65%, si es en BRCA2 del 45%, y si yo no tengo alteraciones en BRCA1 ni BRCA2, pues el riesgo es del 12%. Entonces tenemos, cuando hablamos de cáncer hereditario, síndromes de cáncer familiar o de cáncer hereditario, son condiciones poco frecuentes en el que los miembros de la familia tienen un riesgo más alto de desarrollar cierto tipo o tipos de cáncer, como veíamos en ese árbol genealógico en el que encontrábamos, sea de mama, sea de próstata, sea de ovario, y causados por variantes genéticas heredadas en ciertos genes relacionados con el cáncer. ¿Qué podemos observar? Que en estas familias encontramos que hay una tendencia a desarrollar el cáncer a una edad temprana o presencia de condiciones que no son cancerosas, no son tipificadas de esa manera, pero que están relacionadas con un mayor riesgo de cáncer y en este proceso tumoral, en este proceso de una célula que se comienza a alejar de la normalidad. No todos los cánceres que parecen ser hereditarios serían causados por síndromes de cáncer familiar. Podríamos encontrar familias en las que hay un ambiente o hábitos compartidos y esto me genera mayor riesgo, un desarrollo de cáncer que sea relativamente común en varios miembros de la familia por casualidad, sea de próstata y pues que se relaciona mucho con la edad, entonces pues podríamos encontrar eh, dentro de la familia la presencia de sea de próstata, pero todos a unas edades tardías y no implican necesariamente un cáncer hereditario y eventualmente el comportamiento hereditario
podría aparecer por la combinación de muchas variantes que confieren un riesgo menor, pero que se van sumando entre ellas. Y ese era el arbolito en el que yo les mostraba con varias estrellitas, señalándole, aquí yo no, veo un componente familiar, pero necesariamente no es un cáncer hereditario en el sentido estricto. ¿Qué tipo de variación o de alteraciones, de variantes puede encontrar? Muchos tipos. Yo puedo tener variaciones puntuales, ¿cierto? Un cambio de un solo nucleótido, puedo perder pérdidas gigantes de información genética o ganancia de información genética o rearreglos que moví la información de un lado a otro y tener genes fusión. Entonces, un pedacito de un gen se me une con otro y ahora voy a tener un nuevo gen que tiene una actividad diferente. Y cambios en regiones regulatorias, entre sitios en los que no necesariamente me va a dar información sobre la proteína, pero sí me va a cambiar la expresión del gen o inclusive me podría modificar microRNAs que también finalmente terminan regulando la expresión de un gen. Y las epimutaciones que se refieren a estos cambios que tienen que no son cambios estrictos en la secuencia de ADN, sino que son cambios en cómo accedo a la información genética. Para que posiblemente para que una célula se vuelva cancerosa, tiene que ocurrir más de un cambio en el ADN. Las personas que tienen este componente hereditario necesitarían menos cambios adicionales porque este daño que se produce en las variantes y en los genes que generan un riesgo de cáncer hereditario es tan grande que me modifica todos esos circuitos que yo les mostraba. Ese sistema se ve afectado porque el daño, aunque sea uno solo, es muy grande. Entonces no necesito daños adicionales, muchos daños adicionales, sino que ya con menos daños adicionales, ya esa celulita comienza en el modelo del biplano a tomarme vuelo. Y las células cancerosas van adquiriendo más cambios en el ADN con el tiempo. Dos células cancerosas en el mismo tumor podrían tener cambios diferentes en el ADN y cada persona tendría una combinación única de cambios en el ADN en su proceso cancerígeno. El cáncer que tiene una persona, si hablemos de sea de seno en esta mujer o sea de seno en esta mujer, no nos referimos al mismo tipo de daño, no es el mismo tipo de tumor. Esto era lo que les hablaba de los genes fusión. Voy a tener unos rearreglos, se me mueve la información genética de un sitio para otro me arma un gen nuevo y este gen nuevo pues tiene una proteína fusión que va a tener una actividad diferente y me podría participar en proliferación, crecimiento y proliferación celular. ¿Qué características tiene el cáncer hereditario? ¿Cuándo sospechar cáncer hereditario? Entonces, en la persona, en el individuo, múltiples tumores primarios en el mismo órgano, múltiples tumores primarios en diferentes órganos, tumores primarios bilaterales en órganos pareados, multifocalidad dentro de un solo órgano. Lo que les comentaba, aparición más temprana del tumor, de lo reportado para la población en general, tumores con histología rara, tumores que ocurren en el sexo generalmente no afectado, por el caso de CEA de mama, de cáncer de mama en hombres, tumores con otros rasgos genéticos o con defectos genéticos o con una lesión precursora hereditaria, tumores asociados con otra enfermedad rara y tumores en las lesiones con lesiones cutáneas que se sabe que están relacionados con susceptibilidad al cáncer. En las familias, pues tener un eh, pariente en primer grado de consanguinidad con el mismo tumor o con un tumor relacionado, más una de las características individuales que ya les comenté. Dos o más familiares en primer grado con tumores en el mismo sitio, dos o más familiares de primer grado con tipos de tumores pertenecientes a un síndrome de cáncer familiar conocido,
2 o más familiares de primer grado con tumores raros y 3 o más parientes en 2 generaciones con tumores del mismo sitio o de sitios etiológicamente relacionados. Todo esto me hace sospechar que estaríamos ante la presencia de un cáncer hereditario. Y mm, 2011 y 2022, cómo se iba incrementando el conocimiento sobre el cáncer. Y gran parte de esa generación de nuevo conocimiento sobre el cáncer se debe a que tenemos mejores, unas herramientas más poderosas para estudiar las células cancerosas. Y aquí tenemos la secuenciación de nueva generación. Este artículo está publicado en la revista Universitas Médica. Es un artículo que buscaba eh, que lo escribimos pensando en no manejar tanto tecnicismo, sino que en llegar a socializar más fácilmente el tema de la secuenciación de nueva generación dentro del personal de salud. Y mírenlo, yo quiero aquí resaltar eh, la conclusión, las pruebas basadas en la secuenciación por NGS son herramientas diagnósticas que deben partir de una aproximación clínica adecuada, siempre de un escenario clínico, para tener un uso razonado, correcta interpretación y tomar decisiones acertadas. Para esto me están sirviendo estas nuevas herramientas, estas nuevas técnicas de estudio del genoma. Es de gran trascendencia que los médicos tengan la información básica para poder solicitar e interpretar estas pruebas, dada su relevancia clínica actual. Y también quiero mostrarles algo que he trabajado. Este es el estudio latinoamericano de cáncer de mama y ovario hereditario LACAM. Estos son unos resultados preliminares del 2019. Y en el 2019 les voy a mostrar. Se estudiaron 5 muestras de pacientes de 5 países. Aquí está incluyendo claramente Colombia. 39% de las variantes patogénicas estaban en genes diferentes a BRCA1 y BRCA2 y en general en la muestra, pero para Colombia es 57,1%. ¿Qué quiero llamar la atención aquí? Que el peso de estas, o la carga genética del cáncer en las diferentes poblaciones puede variar y 48% de los individuos no se detectaron ni variantes de significado clínico incierto ni patogénicas. ¿Qué quería decir esto en este momento? ¿Qué quería decir esto en este momento? Que necesitábamos ampliar el estudio, ¿sí? Que necesitábamos estudiar otros genes, que nos estaba faltando encontrar en un porcentaje importante de pacientes la causa genética de ese cáncer hereditario. Y eso lo vemos reflejado día a día, esto va a un ritmo acelerado, el poder que tenemos para diagnosticar el cáncer hereditario. Aquí están en este Oncoprim, les quiero mostrar, quiero simplemente llamar la atención en las alteraciones que se podrían encontrar en estas variantes en los diferentes genes y que son muy variables, inserciones, pérdidas, ganancias, tener un codón de parada temprano, o sea, no termino de dar la información de mi proteína y la dejo más cortica, hago unas modificaciones del splicing, o sea, voy a utilizar esa información de genética de una manera diferente y, bueno, de lesiones un poco más grandes, diferentes tipos de variantes. Entonces, las pruebas genéticas para el riesgo del cáncer son pruebas genéticas específicas que pueden explorar si el cambio genético aumenta el riesgo de cáncer. Generalmente es una muestra en sangre. No todo el mundo necesita pruebas genéticas para el riesgo de cáncer, entonces siempre partir de un escenario, una consulta médica y es necesario un asesoramiento, que estas pruebas vayan de la mano con un asesoramiento. Eh, y como conclusiones, pues tenemos la identificación de más y más genes en cáncer hereditario. Sin embargo, en una gran cantidad de casos persiste la base genética conocida. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no falta más, ¿sí? Y la tecnología, las tecnologías de nueva generación nos van a brindar una gran cantidad de conocimiento que es fácilmente trasladado a la práctica médica. Eso es medicina translacional. Y tenemos la posibilidad de identificar individuos en riesgo e implementar medidas preventivas específicas porque tenemos disponibilidad de las pruebas. Cada vez tenemos mayor disponibilidad de las pruebas y podemos tener un mejor
diagnóstico y un manejo más adecuado de los pacientes. Muchas gracias. Doctor Reggi, muchísimas gracias a usted por participar en este webinar, por darnos todo ese conocimiento, toda esa información. Recuerden las personas que se conectaron a la mitad del webinar, estamos hablando sobre los factores genéticos sobre el cáncer hereditario. Y quien estaba exponiendo era el doctor Reggi García Robles, quien es médico genetista en Laboratorio Clínico Colcán. Doctor Reggi, vamos a dar paso mientras los asistentes, cerca de 170 personas conectadas en este momento, formulan sus preguntas a través del mismo chat sobre esta exposición que usted ha hecho para leerlas al final del evento. Mientras tanto, queremos darle paso, doctor Reggi, con su aval, a Jimena Sánchez, quien es una asesora comercial de nuestro laboratorio clínico Volcán, quien tiene información importante para cada uno de ustedes, los asistentes a este webinar. Recuerden, por favor, antes de darte paso, Jimena, para los asistentes que al final enviaremos una encuesta de satisfacción para que a través de esos datos recolectados en esa encuesta, ustedes puedan recibir el certificado de asistencia. Así pues las cosas, esperamos sus preguntas a través del chat de este Teams y de este evento para ser resueltas en un momento por el doctor Reyes. Jimena, adelante, bienvenida. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, doctor Reyes, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Básicamente, yo lo que les quiero contar de una forma muy rápida es, aprovechando el tema tan interesante que nos acaba de presentar el doctor Reggi, es contarles un poco de nuestros paneles de cáncer heredofamiliar que tenemos disponibles en Volcán. Realmente tenemos en este momento dos paneles de cáncer heredofamiliar, que son el Onco 8 más 5 y el Onco Plus. Esos son paneles que se hacen por secuenciación de nueva generación, que era pues la técnica, digamos, más pertinente para ese tipo de pruebas, como nos contaba el doctor Reggi. El Onco 8 más 5 es un exoma dirigido que nos detecta 55 genes diferentes en 13 tipos de neoplasias. ¿Cuáles son estos tipos de cáncer que estudia este panel? Son el cáncer colorectal, cáncer de endometrio, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de piel, de ovario, pancreático, cáncer de próstata, de pulmón, cáncer renal, cáncer de tiroides, tumores cerebrales y tumores neuroendocrinos. Esta es una prueba que la hacemos in-house, el Oncoplus también, son pruebas, digamos, de marca propia de Colcan. El código CUPS con el que ustedes lo pueden ordenar es el 908420. Este código CUPS sirve para cualquiera de las dos pruebas, tanto para el Onco 8 más 5 como para el Onco Plus. En el Onco Plus, digamos que es una prueba que es mucho más completa. ¿Por qué? Porque este ya nos estudia 120 genes para 16 tipos de neoplasias. Son los mismos 13 tipos de cáncer que veíamos en el Onco 8 más 5, pero aparte nos va a detectar algunos genes para síndromes mielodisplásicos, para cáncer hepático y para condrosarcoma. Por supuesto, también si ustedes ven la cantidad de genes, pues no es solamente que aumente a 3 tipos de cáncer, sino que aumenta la cantidad de genes para cada una de las neoplasias. Es también por secuenciación de nueva generación. El código CUPS, lo repito, para el ordenamiento de la prueba es el 908420, que aplica para cualquiera de las dos. Una cosa que les quiero aclarar es que, digamos que a veces me hacen la pregunta mucho los clientes y los médicos, es si requieren simplemente estudiar un BRCA1 o BRCA2, tienen que hacer esta prueba. No, digamos que esos son unos paneles que se armaron muy completos para varios tipos de cáncer, pero también tenemos paneles como solamente para BRCA1, BRCA2 en caso de cáncer de mama y cáncer de ovario. Tenemos otros, digamos, paneles armados diferentes para muchos tipos de cáncer, y también tenemos la posibilidad con nuestro grupo de genetistas de ofrecerles paneles personalizados de acuerdo a la patología, de acuerdo a la historia clínica del paciente, lo que el especialista quiera buscar, también está disponible esa opción. Listo, pues eso era todo lo que les quería contar en este momento. Ahora sí creo, Alejandro, que seguimos con las preguntas. Así es, Ah, perdón, aunque Jimena, me sí, olvidaba esta exactamente, parte. el dato Sí. importante. Sí, si ustedes quieren, digamos, más información sobre estas o sobre otras de las pruebas que tenemos disponibles, ustedes pueden hacer clic en este enlace que aparece en la pantalla y nos lleva a un formulario de registro, y ahí nos van a dejar sus datos y podemos, digamos, darles toda la información, visitarlos, enviarles todo.
Para una atención más personalizada, Jimena. Pueden dar Exactamente. clic específicamente en este link o en esta URL que ustedes están viendo en pantalla y allí los llevará directamente a un formulario que ustedes pueden registrar. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos en este webinar. Con gusto. Buena tarde. Así las cosas, vamos a dar paso a Iván Henao, quien es la persona encargada de los entornos digitales del Laboratorio Clínico Colcán, para que nos lea algunas de las preguntas que nos han formulado ustedes, las personas que están asistiendo a este webinar. Adelante, Iván. Gracias, Alejandro. Tenemos la siguiente pregunta que nos hacen a través del chat y es la siguiente. ¿Qué concepto tiene en relación a la posibilidad que tiene el individuo de modificar su genética favoreciendo los cambios de manera positiva con el cambio de hábitos y estilos de vida saludables? Doctor, Pero, Alejandro, ¿me puedes repetir la pregunta para ver si claro la que sí. entiendo bien? ¿Qué concepto tiene en relación a la posibilidad que tiene el individuo de modificar su genética favoreciendo los cambios de manera positiva con el cambio de hábitos y estilos de vida saludables? Bueno, el tema de las modificaciones genéticas es bastante complicado. Digamos que, por ejemplo, ahora con el tema de edición de genes, con las tecnologías de CRISPR, eh, comienza a ser cada vez esto una realidad. Ya es una realidad, de hecho. Pero digamos que el temor ahí es que como les mostraba acá, estos son redes. Los genes no están haciendo muchas veces una cosa puntual, específica, sino que están participando en muchos procesos, ¿sí? En muchos procesos que se relacionan entre ellos. Entonces, a veces no es tan fácil definir que yo voy a hacer una variación o que voy a generar un cambio que sea positivo, que voy a hacer que sea positivo en mi genoma, en mi información genética. Eso todavía nos falta bastante conocimiento y una visión mucho más amplia e integral, una visión genómica realmente para poder entender cuándo un cambio genético inducido podría ser positivo o negativo. Lo que sí es que claramente yo les hablaba de un componente, de que el cáncer al final es una enfermedad multifactorial con un componente genético importante, pero es posible que si usted tiene un riesgo incrementado de cáncer pulmonar, pero no hay exposición a humo de cigarrillo, pues este riesgo comience a ser controlado, ¿cierto? O sea, por decirlo de alguna manera, si usted tiene riesgo de cáncer pulmonar y fuma, pues no está ayudando mucho, ¿no? Entonces siempre la recomendación va a ser estilos de vida saludable. El estilo de vida saludable siempre va a tener un impacto positivo en la salud, ya tenga yo un mayor o un menor riesgo de, eh, de cáncer. ¿Listo? Gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta y es, ¿el panel cáncer heredopapiliar tiene un momento cronológico para solicitarse o solo es cuando los antecedentes de cáncer lo sugieren? Siempre que yo tengo una sospecha, por eso yo les mostraba que existen unos criterios para sospechar un componente hereditario en el cáncer. Entonces, por ejemplo, para hablar de cáncer de mama y ovario hereditario, existen unos criterios específicos con los que yo debo sospechar cáncer de mama y ovario hereditario, y así con varios. Entonces, digamos que esa solicitud va a salir de ahí, va a salir es de que yo en el escenario de la atención del paciente, en un escenario clínico, en una consulta, comience a tener evidencia que me sugiere ese componente hereditario. No hay un momento específico, digamos, para eso, sino más bien es del escenario de la consulta, el escenario de la atención al paciente en ese momento. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿cuál es la profundidad de Onco 8 más 5 y Onco Plus? Bueno, siempre se trabaja con un mínimo de profundidad de 20x, ¿cierto? Y se está trabajando en ese sentido para mejorar y tener una mayor profundidad.
A través del chat tenemos otra pregunta y es, en estudios utilizando paneles genéticos con alrededor de 142 genes, de los cuales alrededor de 72 al 78% daban negativos a la presencia de variantes en estos genes, ¿a qué cree que se debe este fenómeno a pesar de que se está utilizando tantos genes en el panel? Bueno, esto lo debieron haber visto de pronto por ahí escrito en alguna de las diapositivas y hablaba de variabilidad poblacional. Tenemos que conocer a nuestra población. Tenemos que conocer a nuestra población. Tenemos que identificar el componente genético de los síndromes de cáncer hereditario en cada una de las poblaciones. Eh, a veces no, no, no se trata de tener más de cantidad, sino de tener los que son. Y eso, ¿y cómo sabemos cuáles son? Pues, como les mostraba yo, haciendo medicina translacional, necesitamos investigación, necesitamos hacer investigación básica y ese conocimiento que se genera en la investigación básica es fácilmente trasladado, gracias a Dios, es fácilmente trasladado a la práctica clínica si lo comparamos con otro tipo de investigación básica. Em, pero sí, eso es lo que nos llama la atención es, ¿será que hay un componente genético, hay algún gen, hay alguna variante específica, podría ser que yo no esté viendo representada en mi panel y entonces eso me lleve a incluir más eh, y entonces tratando de incluir más, eso nos lo da, eso es gracias, yo les decía, esto es gracias a las tecnologías de nueva generación que tengo más poder de análisis, genero más información. Entonces, al incluir más, yo voy a decir, miren, es que me estaba faltando este gen, es que esta variante es muy importante para la población colombiana. Miren que, por ejemplo, puede haber un efecto fundador, miren, esta de aquí hay un efecto fundador. Y eso lo voy a tener con esa capacidad de generar más información, de generar más datos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y es, en cuanto al cáncer de mama, ¿ya existe un perfil de marcadores que sea exclusivo de la población colombiana? No, en algún momento se trató de hacer eso y salió como el perfil Colombia, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que no era quizás la mejor manera de estudiar a los pacientes. Y otro tema que hay que tener en cuenta, inclusive, es la misma variabilidad dentro de nuestra población, ¿no? Somos producto de un mestizaje que tiene una gran mm, diversidad de esos procesos de mestizaje en las diferentes poblaciones del país y eso podría ser tenido en cuenta en algún momento. Perfecto, doctor. Hay otra pregunta que tenemos atrás del chat y es, ¿qué implica hacia el futuro del paciente en los paneles los reportes de VUS? Bueno, ¿qué es lo que pasa con las variantes de significado clínico incierto? Y me sumo la pregunta que también que estoy viendo acá, que dice qué directrices tomará Colcan cuando les aparezcan las variantes de significado clínico incierto. Digamos que con las variantes de significado clínico incierto existen unas recomendaciones internacionales, unas guías, ¿cierto? Que son las que seguimos. Y lo que nos obligan es a estar muy atentos. Yo les decía esto, eh, los paneles se tienen que estar revisando todo el tiempo. Yo les puedo decir hoy, miren este panel tan bueno y les puedo decir, miren, ahora salió este artículo y me dice que tengo que incluir estos otros 10 genes y entonces el panel tiene que crecer. Entonces esto nos obliga a estar a- evaluando la información todo el tiempo y con las variantes de significado clínico incierto tenemos que estar atentos a la generación de nuevo conocimiento que permita reclasificar las variantes y generar en ese sentido lo que se pide es que los laboratorios estén haciendo
actividades de reclasificación de variantes con cierta periodicidad. Están reevaluando la información para poder dar una clasificación más precisa y con la cual se puedan tomar decisiones para el personal médico. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y es, marcadores tumorales en regiones no codificantes, por ejemplo, CTRS, microsatélites, que se usen ya en la práctica clínica. Sí, ya tenemos, ustedes van a encontrar, ahorita no tengo uno en específico, pero sí, sí existen, inclusive algunos, encuentra alguno, algunos paneles en los que se incluyen estas variantes que están en sitios regulatorios de tal gen, ¿sí? Porque ya se tiene suficiente evidencia. ¿Qué es lo que pasa con las variantes que están en sitios regulatorios? Son más difíciles es más difícil evaluar el impacto de la variante. Cuando yo tengo un cambio que, por decir algo, me produce una proteína truncada, pues yo digo, pues ya, me produce una proteína truncada y miren dónde me está dejando esta proteína, tenía que ser así de grande y me la está dejando así y estoy perdiendo un sitio muy importante en la actividad de esa proteína, pues digamos que yo tengo como orientar el tipo de daño que se presenta. Pero cuando yo tengo variantes en sitios regulatorios, no es tan fácil evaluar el impacto. Por eso esta información de las variantes en sitios regulatorios ha comenzado a aparecer lentamente, ha comenzado a aparecer cada vez con mayor frecuencia y lo que nos dicen, y trato yo de identificar las que tienen mayor evidencia para poder decir esta es una variante en un sitio regulatorio, pero que claramente me confiere, la tengo lo suficientemente estudiada como para decir que me participa en un riesgo de cáncer hereditario. Perfecto, doctor. Tenemos una última pregunta y es, marcadores epigenéticos para un tipo de cáncer de uso en la práctica clínica. Marcadores epigenéticos para cáncer. No tengo en este momento, no se me viene alguno de marcadores epigenéticos ya implementados para conferir riesgo en cáncer hereditario. El tema con la epigenética, para quizás complementarlo más, el tema con la epigenética y con las epimutaciones es que la epigenética es ese puente entre la genética y el componente medioambiental, ¿sí? Y este puente entre el componente genético estrictamente, la secuencia de ADN, y el componente medioambiental, y es el acceso a la información genética, ¿cierto? Pero este componente también la epigenética tiene un apellido, tiene un nombre que lo antecede y hablamos de herencia epigenética, pero también tiene algo interesante, es reversible. ¿Sí? Esos cambios epigenéticos son reversibles. Entonces me puede generar algún riesgo eh, incrementado en una familia, pero también yo lo puedo manejar, yo lo puedo revertir. Y como les comentaba, puede tener que ver con estas exposiciones medioambientales, puede tener que ver con esa exposición a cigarrillo, con contaminantes, y quizás en las siguientes generaciones ese componente hereditario que me daba o esa comportamiento hereditario que me daba ese componente epigenético, yo ya vea que desaparece en la familia porque estoy manejando el componente medioambiental y desaparece esa marca epigenética. Entonces, el tema epigenético pues, ahorita está muy orientado hacia el desarrollo de terapias, de fármacos, para poder identificar eh, blancos terapéuticos en cáncer. Doctor Reggi, de verdad que muchísimas gracias por atender todas estas preguntas de las personas que estuvieron conectadas. Cerca de 180 personas estuvieron aquí en el webinar de factores genéticos sobre el cáncer hereditario. Muchísimas gracias, doctor Reggi. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien.
Y para ustedes que están ahí aún conectados, recuerden que a través del chat ya les estaremos enviando el link para que resuelvan la encuesta de satisfacción sobre este evento, o pueden dar clic a través de lo que están viendo en pantalla, en la diapositiva que está allí, precisamente para que ustedes resuelvan esa encuesta, y con los datos que registran en esta encuesta recibirán el certificado de asistencia. Recuerden que si no diligencian la encuesta, es muy posible que no puedan recibir el certificado. Así las cosas, pues damos cierre a este webinar. Recuerden siempre estar muy pendientes de nuestras redes sociales en Laboratorio Clínico Colcán. Compartimos conocimiento para nuestros clientes y para todos ustedes. Feliz resto de tarde.